Salmo 32, la dicha del perdón. Hoy la vamos a platicar, así que ve abriendo tu Biblia, agárrate tus plumones para subrayar, porque nos vamos a gozar con este salmo del rey David, que tiene unos versículos maravillosos, 11, pero los vamos a comentar uno a uno y vamos a encontrar una aplicación, algo muy especial para nuestra vida. Sigue esta serie de los salmos, 150 salmos que primeramente Dios nos ayudará a comentarlos. Entonces empieza así: bienaventurado aquel, acuérdense, bienaventurado es igual a feliz o dichoso, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, feliz vas a ser si eres sincero con Dios. Vas a ser feliz, porque esa sinceridad te va a hacer que te llegue el perdón. El ser humano desde Adán ha tratado de ocultar el pecado, de cubrirlo, pero es imposible. Y acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Entonces necesitamos buscar la manera de que nuestros pecados sean llevados a Dios y sentir ese perdón de Él. Entonces la transgresión es una carga, algo que no nos deja caminar bien, no nos deja pensar bien, actuar bien, no nos deja ir hacia Dios. Y el perdón es la liberación de esa carga. Entonces, hay gente que ha hecho cosas que nadie las sabe, solo ellos o algunos amigos o conocidos. Y es una carga que tú traes y debes de quitártela, aligerarla. Porque solo el único que te puede decir que tus pecados son perdonados es Dios. Y entonces así sigues adelante. Porque Dios es el que puede entonces limpiarte de todas esas cosas. Por eso, entonces podemos entender de una mejor manera el sacrificio de Cristo en la cruz, como Él muere en la cruz por nuestros pecados, con su sangre los cubre y nosotros honramos ese sacrificio al obedecerlo y al servirlo. Entonces la reflexión en estos 11 versos de este Salmo 32 nos van a ayudar realmente a ser libres. Esa liberación nos va a llevar a una felicidad. Por eso mucha gente dice, no, yo no soy feliz, no puedo avanzar, me siento así, pues porque cargan odio, resentimiento, ira, enojo, pleitos, divisiones, sectorismos, un montón de cosas. Por eso no pueden ser felices, porque no perdonan. Y también porque ellos no buscan ser perdonados, porque le falta el respeto a alguien, le hice algo a alguien, quede mal, etcétera. Hay cargas que traemos y tenemos que ser liberados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Sigue hablando de la felicidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, David sentía este alivio ahora que había confesado delante de Dios sus faltas, de lo que había hecho. O sea, está bien, me descubrieron. No, el profeta Natán le trajo la revelación, pero él ya se sentía bien porque reflexionó acerca de sus actos. Él ya había experimentado eso de ser acusado. Antes, en el tiempo del rey Saúl, de algo que él no había hecho. Ya lo habían acusado durante todo el reinado de Saúl, así fue. Pero ahora sí era culpable, ahora no era inocente. Y ya había salido a la luz todo eso. Entonces, ¿qué dice David? Pues ya me siento feliz, me siento liberado, porque ya saqué del interior todo aquello que yo traía. Y eso es un consejo que te doy: sé libre, no cargues eso, ya libérate, vea y busca el perdón de Dios, aunque a veces no encontramos el perdón de los hombres, el perdón de los líderes, pero tú busca el perdón de Dios, entonces vas a ser feliz. Entonces David ya no tenía nada que esconder. Ahora sabía que su interior era íntegro para Dios, y con esta tranquilidad nosotros debemos de ir a la cama a dormir cada día. Dios, ya sabes que fallé, ya sabes que pequé, perdóname. No hay nada en mi interior que me acuse ya. Estoy bien delante de ti. Con esa tranquilidad, por si Dios ya no nos deja despertar otro día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras lo oculté, dice David, se iba deteriorando todo mi ser, porque no había alegría de la salvación, porque era un lamento de día y de noche. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Cómo fue que caí? ¿Cómo me engañaron? ¿Cómo me dejé embaucar? O sea, ¿cómo me dejé atar? ¿Por qué caí en el vicio? ¿Por qué caí en la droga? ¿Por qué fui infiel? ¿Por qué fallé? O sea, se envejecieron mis huesos porque no tenía motivos buenos para vivir. Todo fue sumando para mal. Era
un quejar todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así camina mucha gente sin Dios, toda marchitada por los errores. Pero debemos de buscar a Dios para ser felices y libres. Pero si lo hubiera hecho así, pero es que ya lo hice mal, nunca me salen las cosas bien, etcétera. Ahí está la gente toda marchita. Ve y busca a Dios. En Él vas a encontrar el perdón. Y ese perdón te va a traer felicidad. Aunque alguien diga, no, tú ya no tienes perdón de Dios. No, tú busca a Dios. Aunque hay esos jueces que no te quitan las flechas de encima de la mira, tú busca a Dios. Porque eso fue lo que hizo David. Entonces, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, está diciendo, todo se marchitó. Todo. Entonces, la invitación de Dios para arrepentirse cada vez era más fuerte. Por eso dice, tu mano sobre mí se volvió. O sea, era un agravio. Porque primero es tu mentalidad, y hice mal, y luego las cosas, Dios te va acercando cada vez más. ¿Para qué? Para que seas libre. Pero si no, entonces dice él, todo mi verdor estaba seco. O sea, las cosas que yo tenía como bendición, como emoción, ya no existen. O sea, ella pensaba que iba a morir en cualquier momento, que todo lo que Dios había hecho ya estaba seco. Es como un jardín sin agua, o sea, se va a secar. Ahora, tu pecado, tu culpa, todo el mal que has hecho, ¿cómo tiene tu ministerio? ¿Cómo tiene tus dones? ¿Cómo tiene tu servicio? ¿Cómo tiene lo que Dios puso en tus manos? ¿Cómo tiene tu familia? ¿Cómo tiene tus hijos? ¿Cómo tiene tu vida? ¿Cómo tiene tus decisiones? Quizás estás seco porque el pecado llegó y te atormentó así de día y de noche, entonces ya te quitó las ganas de todo. Entonces debes de buscar a Dios. Este salmo está tremendísimo como para ir y reflexionar y decir, a ver si es cierto lo que dice este hombre, es cierto lo que dice el pastor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, o sea, lo que hace, te da la solución. Mi pecado te declaré. Y ya, o sea, lo acepté. Porque hay gente bien arrogante. Ya, pues caí porque soy hombre. Ya, pues fallé porque soy humano. No, no debes de tener esa actitud de arrogancia. No te encubrí mi iniquidad, Señor. Perdóname, soy malo, soy falto. No sirvo para nada. Ayúdame tú. Te voy a confesar lo que he hecho. Y lo dice, y tú perdonaste mi pecado, porque sabía que se había equivocado ante Dios, que fue malo ante Dios. Pero le dijo todo lo que pasó. Y ¿sabes qué? Llegó una liberación a su mente y a su corazón, porque Dios aceptó su arrepentimiento verdadero. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tener conciencia que lo que hicimos estuvo terrible y no darle espacio para volverlo a hacer. La importancia de la sinceridad con Dios, de confesar nuestros pecados, porque hay quien peca y trae una arrogancia, trae una actitud así muy terrible, pero no son felices. Y lo verde se empieza a ver seco. Por esto orará a ti todo santo. Vea, habla de todos los que se han separado para Dios, los que se han apartado para Dios. A eso se refiere con santo. En el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Tú estás a tiempo de hallar a Dios, porque estás vivo. Tú estás a tiempo de encontrar el perdón. Tú estás a tiempo de recomponer tu camino, de recuperar tu llamado, de recuperar esa unción, recuperar ese respaldo de Dios, esa fuerza, esa alegría, esa felicidad, esa emoción, esa emotividad. Tú estás a tiempo, porque aunque te han llegado, como dice ahí, muchas aguas, pero no te han ahogado. Aunque has sentido el agua hasta el cuello, pero sigues firme, sigues con la intención de hacerlo. Entonces, Dios siempre va a ser la respuesta para sus escogidos, y tú eres un escogido de Dios. David no tiene duda de esto. O sea, un escogido de Dios quizás se desvió en alguna situación, pero siempre va a tener el corazón para ser obediente a Dios. Siempre. Mientras hay vida, entonces Dios puede ser hallado. Estás a tiempo. Porque cuando el juicio de Dios llegue, ya no podrás. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Dice, con cánticos de liberación me rodeará. Entonces, Dios fue el refugio de David. No hubo otro. Aunque por mucho tiempo ocultó su falta, no le quedó de otra cuando salió a la luz de regresar a Dios. Y ahí decir, aquí
y le llegó la inspiración nuevamente. Si tú ves ese lapso, ya cuando estaba libre de tiempos no hay salmos, ¿no? Pero ahora que ya está libre, dice, con cánticos de liberación me rodeas, llegó otra vez esa unción, llegó otra vez esa alegría, ese canto de liberación en todos los sentidos, el que aleja la tristeza, reprende al diablo, aleja todo mal espíritu. Llega ese canto de liberación, de fortaleza. A veces estás con gente que no es cristiana, pero pones cantos y les gusta, y hasta te dicen, ponlo. No, ya me tocó en mi trabajo hace mucho tiempo. Nadie era cristiano, yo llegaba y ponía alabanzas y la gente después me decía, oye Carlos, puedes poner ese canto de levanto mis manos, ese canto de en su tiempo, o sea, y se los ponía, o sea, sentían liberación momentánea, pero el compromiso nunca lo quisieron hacer. Entonces, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, David está hablando las palabras que Dios le dio. O sea, la reprensión llegará para hacernos entender lo que Dios quiere de nosotros. Nos va a guiar por el camino fiel. Va a estar al pendiente de nosotros. Si tú haces un pacto con Dios, tienes que aprender eso. Él te va a enseñar cómo caminar. No es como tú quieras caminar. No es a donde tú quieras ir. Él te va a enseñar. Y ese camino va a ser por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Y va a fijar sus ojos en ti. Se te va a estar observando. Él va a ser un testigo de lo que siempre hagas. Y esta es una promesa maravillosa, entender conforme a su palabra que el camino que nos va a dar, el ser guiados por el Espíritu Santo, y que fije en nuestros ojos, qué dicha, qué honor que Dios haga eso en nosotros, ¿no? No seas, dice el verso 9, y voy cerrando el video con esto, para que tú también aceptes este texto, el 9, Salmos 32, 9, subráyalo, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, o sea, que no usas tu cerebro, sin razonamiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Gloria le damos a Dios por el entendimiento que nos ha dado y así poder andar en las razones correctas y prudentes que Él conforme a su palabra nos ha dado. Pero el falta de entendimiento aquí es comparado a un animal. En la Biblia, Dios dio ese ejemplo para que no te ofendas, porque a lo mejor ese es tu comportamiento, ¿no? Y si tú dices, bueno, yo no, pero alguien sí, mándale el video para que él también lo vea. Hay gente que se porta como animales. El falto de entendimiento es comparado a un animal que debe de ser sujetado a la fuerza, con dolor, con energía, para que se acerque a quién, a lo que va a hacer, a su tarea. Entonces Dios dice, un hombre que no razona es su falto de entendimiento. Lo tengo que hacer que se acerque a la fuerza. Por eso entonces vienen situaciones, procesos, luchas, tribulaciones terribles que deberían de ser gratis si nosotros entendiéramos a Dios. Si tú estás viviendo eso, entonces usa tu razonamiento y busca a Dios y sé libre de las cargas de pecado que traes. Entonces, hay gente que está acostumbrada a la mala vida y que a tirones los traen a la iglesia, que a tirones buscan a Dios, con dolor los llevan al servicio, pierden la salud, o sea, emocional, pierden la alegría, pierden todo por el pecado que traen, pero a tirones, porque hay personas que te aman, que buscan la manera de que te dobles a Dios, aunque no lo entiendas. Buscan que uses tu razonamiento. Te hablan de Dios, te aconsejan, te regalan una Biblia, te llevan un culto, oyes predicaciones, pero hay gente que ni a tirones. Entonces, resolver los problemas de una manera donde saques conclusiones que debes de aprender de lo que has vivido y que Dios es la única solución. Muchos dolores habrá para el impío, o solo tú sabes si quieres este final. Pero para el impío, para el que no busca a Dios, para el que se porta como el caballo y como el mulo, va a haber muchos dolores. El pecado va a tener consecuencias a tu vida. No la vas a disfrutar. Va a haber muchos dolores, así dice la Biblia, muchos malestares. Y al final, el peor dolor es que no vas a estar con Dios. Vas a estar apartado de la gloria eterna, en la condenación eterna. Entonces la diferencia está en el que espera a Dios, en el que espera a Jehová. Siempre la misericordia estará con él. Pero muchos dolores habrá para el impío. No le puedes echar la culpa a Dios, tú decides. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pero al final, para el recto de corazón, para los que fueron sinceros, para los que confesaron sus pecados, para los que se arrepintieron, para los que usaron su razonamiento bien, para los que experimentaron el perdón de Dios, su final será muy distinto. No habla de dolores, habla de júbilo, habla de alegría, habla de gozo, habla de cantar, habla de estar con Dios como nuestra recompensa.
Espero que este salmo cambie tu vida. Entrégate a Cristo, sírvele. Que Él perdone todos tus pecados como lo ha hecho con otros y vive una vida diferente y que Dios te bendiga. Si tú crees que este mensaje lo necesita alguien, mándaselo para que también él llegue a Cristo. Ánimo.